Yo soy Fina, vengo en representación de la escuela Ítaca de mi empresa, y al que os quería presentar, en todo caso en este breve rato, luego ya habrá preguntas y tiraremos adelante, es cuál es nuestra idea o concepción de escuela. Cuando hablamos de una nueva escuela o de una nueva visión de la escuela, entendemos que hablamos de una nueva visión de la educación y de la infancia, y a partir de ahí la escuela, no al revés. Esa es la primera cosa. Esa nueva visión de la educación y de la infancia nos la planteamos intentando creer desde lo más profundo que nacemos realmente con todas las capacidades y las potencialidades para desarrollarnos, y que lo que necesitamos como humanos es ser acompañados en este crecimiento. Luego, los compañeros van a ser el padre y la madre, y más tarde aparecerá la escuela. Entonces, nuestro planteamiento es que somos maestros de escuela que seguimos acompañando en este crecimiento físico, espiritual, intelectual, para conocer el mundo, si puede ser para transformarlo y desde luego para vivirlo. Una vez llegamos aquí, planteamos qué va a pasar en la escuela, cómo estaremos en la escuela. Y para eso, la formación real e importante es la formación de los propios maestros, la nuestra, la de los adultos, y nos incluimos todos. Nuestra formación es tanto que podamos ver, podamos intuir, podamos contemplar esas necesidades de cada edad de infancia y de cada momento evolutivo de cada niño. Y eso es muy complejo. Con eso estamos. Con esa complejidad de poder ver y atender esas necesidades, sin olvidar y partiendo que nosotros mismos somos humanos y tenemos nuestras necesidades que también necesitamos cubrir. Una vez llegados aquí, que sería la presentación así breve y rápida, la escuela Ítaca es escuela pública y como tal nace el proyecto de un grupo de maestras porque somos todas mujeres, ahora ya no, pero éramos todas mujeres, de maestras que planteamos en un momento determinado en que la situación escolar es de crecimiento en la ciudad de Manresa, iniciar una escuela en la cual estos planteamientos estén presentes. El cómo, eso no es fácil. Como escuela pública tenemos unas facilidades, que son por ejemplo las de infraestructura, eso viene dado. La misma facilidad puede ser una dificultad porque viene dado de una manera determinada y no de la que quisiéramos, pero bien, en todo caso eso viene dado. Y unas dificultades en algunos casos, que es cómo bregamos con esta idea de escuela y con la que está preestablecida en el sistema. Y eso es de alguna manera una dificultad. Vale decir que el grado de autonomía que hemos podido desarrollar en el centro, por lo que hace a horarios, grupos de alumnos, agrupaciones de diferentes edades, etc., hasta hoy ha estado respetado por todo el Departamento de Educación. O sea, que no hemos recibido ningún tipo de traba, dificultad o tampoco es el caso. Luego, ¿qué encontramos cuando llegamos? ¿Qué encontramos o qué es las características que pueden diferenciar escuela Ítaca pero de la mayoría de escuelas públicas que conocemos o incluso de la escuela pública que hemos vivido como alumnos? En una parte, una de las cosas importantes es la flexibilidad en el tiempo. La flexibilidad en el tiempo con niños de 3, 4, 5 años, en los cuales su tiempo no es nuestro tiempo, y intentamos que ese tiempo puedan vivirlo, puedan estar según esta necesidad. O sea que si por la tarde nos vamos a venir a la escuela porque 3 años y estamos en casa o con la familia o estamos durmiendo, pues nos vamos a venir a la escuela no va a poner dificultades a eso. Si por la mañana, por el ritmo personal, las 9 en punto no es una hora para la familia buena para llegar a la escuela, pero a las 9 y cuarto sí, pues va a llegar a las 9 y cuarto, a las 9 y media, eso no es una dificultad. Si en ese tiempo, estoy hablando del tiempo general, si en el tiempo personal de cada niño los ritmos de
estar, de hacer, son, cada uno son absolutamente diferentes. Vamos a intentar respetar eso, vamos a intentar respetarlo desde no imponer una rigidez de inicio y de final de cualquier actividad, a pesar de que algún horario regulador tendrá que haber. O sea que nos tendremos que coordinar, porque convivimos muchos en un mismo sitio, por tanto, algo de horario regulador ahí. Luego, cuando llegamos a primaria, en estos momentos estamos a tercero de primaria, cuando llegamos a primaria, estos reajustes también existen teniendo en cuenta la misma edad de los niños. Por ejemplo, el horario a lo largo de un día no es un horario cerrado, rígido, en el cual pues eso, se hace 3/4 de hora de una materia, de otra, de otra. De hecho, no trabajamos pensando en materias, sí pensando en currículum, evidentemente. Y yo creo que con eso es la presentación. Luego las preguntas detalladas para después.